Hola, bienvenidos a iCafé Online. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos de que cada canción, cada palabra que puedas escuchar sea de mucha bendición para tu vida. Recuerda que puedes escribirnos y interactuar con nosotros a través de los comentarios. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que lo disfrutes. Encontré un lugar donde pude descalzar estos pies que de extravío no dan más. Un rincón de paz que me da la bienvenida, así venga lleno de barro y heridas. Encontré un refugio que no exige para entrar nada más que estar muriendo en el umbral. Un lugar llamado gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado gracia, un taller del corazón, donde siempre está esperando Dios. Encontré un abrazo que se niega a reprochar, un silbo apacible en medio de la tempestad, un fuego encendido, un pan y un vaso de vino, un lugar para los pobres y oprimidos. Llamado gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado gracia, un taller del corazón. Un lugar llamado gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado gracia, un taller del corazón, donde siempre está esperando Dios. Donde siempre está esperando, donde siempre está esperando Dios. Yo te quiero amar, sigo buscando maneras. Te quiero entender, pero no encuentro razón, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va.
esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Has rescatado mi vida, tu fidelidad vuela por sobre el temor, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Buenos días. Qué bueno poder estar reunidos una vez más y escuchar lo que el Señor tiene que decirnos, ¿no? Y en esta serie de Jesús en el camino, cuántos temas hemos visto, cuántas enseñanzas del Señor, ¿verdad? Cuántas cosas que en ese caminar, en ese día a día nos ha mostrado. Y hoy vamos a hablar del encuentro de Jesús con un leproso. Y nos dice el Evangelio de Marcos, dice, un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero, dijo, queda sano. Y al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia. No se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será el testimonio público de que has quedado limpio. Pero el hombre hizo correr la voz, proclamando a todos lo que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares apartados, pero aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él.
Señor, gracias, porque al estar aquí entre nosotros, en tu caminar, Señor, dejaste tantas enseñanzas, no solamente con palabras, sino sobre todo con tu ejemplo. Háblanos, Señor. Gracias. Y para entender este tema, este encuentro de Jesús con el leproso, es importante tal vez entender un poco el contexto, lo que sucedía desde el tiempo del pueblo de Israel, desde el tiempo antiguo y en el tiempo de Jesús, ¿no? Hoy la enfermedad de la lepra es conocida como la enfermedad de Hansen, y ahí, digamos, ya no es una enfermedad que sea tan propagada, hay cura también, pero en los tiempos de Jesús, por las mismas circunstancias, con el pueblo de Israel, sobre todo en ese tiempo del caminar en el desierto, era la situación, digamos, diferente, ¿no? Pero ¿qué es la lepra? La lepra es una enfermedad infecciosa crónica causada por el Microbacterium leprae, así se llama y afecta primordialmente o principalmente a la piel, a los nervios periféricos, a la mucosa, el tracto respiratorio, los ojos. O sea, no sé si han tenido oportunidad de ver, pero va afectando con manchas también los músculos, los nervios, de tal manera que las manos del cuerpo se van atrofiando. Se contagia normalmente por el contacto cercano, prolongado, ¿no? Digamos que en el contacto casero también es fácilmente contagiable, ¿no? Y dice que lo más probable es que se hace por los gérmenes que ingresan al organismo por el sistema respiratorio y también a través de las heridas de la piel. Ahora, en el tiempo del pueblo de Israel, el Señor les da las instrucciones con respecto a este tema de la lepra, ¿no? Y dice en Levíticos, en el capítulo 13, todo el capítulo está dedicado a estas instrucciones sobre el tema de la lepra, y dice el capítulo 13, el Señor se dirigió a Moisés y a Aarón y les dijo: cuando alguien tenga hinchazones, erupciones o manchas de la piel, del cuerpo, o llagas parezcan de lepra, debe ser llevado al sacerdote Aarón o uno de los sacerdotes descendientes de él. El sacerdote deberá examinar la llaga en la piel, y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y la llaga se ve más hundida que la piel, seguramente es llaga de lepra. Luego el sacerdote que lo haya examinado a esta persona la declarará impura. Pero si la mancha lustrosa es blanca en la piel de su cuerpo y no parece ser más profunda que la piel y el pelo en ella no se ha vuelto blanco, entonces el sacerdote aislará a la persona por 7 días, a aquel que tiene la infección, ¿no? Y sigue, porque hay muchísimo detalle para esto. Entonces tenía el sacerdote que mirar a aquel posible contagiado e infectado con la lepra. Y en este caso de que no era muy claro, lo tenía que mandar 7 días aislado. Algo así como cuando uno va al médico y le dan la medicación y cuando el médico termina la consulta dice, en 7 días lo volvemos a ver y vemos cómo ha evolucionado. Igual, porque en este caso de al que lo mandaban aislado, tenía que a la semana volver a examinarlo. Y si todavía había alguna duda y no se había extendido, lo mandaba 7 días más en aislamiento. Y después de eso ya podía diagnosticar si era o no, si lo declaraba impuro por tener lepra o no. Y luego vemos que en el capítulo 14 del Levítico son las instrucciones respecto a cuando quedaban sanos. ¿Qué tenía que hacer para quedar sano, ¿no? Y el capítulo 14 nos dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y verá si está sana ya la plaga de la lepra en el leproso. El sacerdote mandará luego que se tomen para él que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, de grana e hisopo.
todo esto que pedían era para la ceremonia de la purificación, para el sacrificio. Y hay también, todo el capítulo 14 es detalle de todo lo que tenían que hacer. Ahora, muchos comentaristas dicen que lo que en ese tiempo se conocía como lepra eran realmente diferentes infecciones o afecciones de la piel. Hay algún detalle respecto a la tiña también en estos capítulos de Levítico. Pero era llamada la lepra y como vemos era algo que hacía que la persona se considerara impura. En este entorno, digamos, del pueblo en el desierto, Dios le da estas leyes, estas instrucciones claras para ver cómo debían tratar esta lepra. Todo aquel que era sospechoso tenía que ir y presentarse al sacerdote. Si se encontraba infectado, el leproso tenía que llevar los vestidos rasgados, la cabeza descubierta, pero tapado, digamos que hasta la nariz, con alguna manta, con alguna tela, ¿no? Y tenía que andar, cuando tenía que andar por el pueblo, tenía que gritar siempre, inmundo, inmundo, para que los que estuvieran ahí supieran que él se estaba acercando. Dice que todo el tiempo que la llaga estuviera en él sería inmundo, sería impuro, y tenía que habitar fuera del campamento. El leproso era considerado totalmente impuro, no solamente físicamente, sino espiritualmente, ¿no? Cuando uno era declarado impuro, no podía participar de las ceremonias que habían en el pueblo de Israel. Y digamos que siendo prácticamente imposible que pudieran sanar, muchos pensaban que Dios castigaba a la gente con esta maldición de la lepra, por los pecados que cometían, ¿no? Ese era un concepto muy, muy arraigado en el pueblo de Israel, que Dios castigaba con las enfermedades que podían padecer. Y de hecho los leprosos eran tan despreciados y odiados que no se les permitía vivir ni siquiera con su familia, en la comunidad, con el pueblo, sino que tenían que vivir aislados, ¿no? Y dentro de estas leyes, para poder participar en estas ceremonias religiosas que tenía el pueblo, están detalladas 61 impurezas, y la lepra era la segunda, solamente después de los muertos, de un cadáver, porque decía que si alguien tocaba un cadáver, había quedado inmundo, impuro, y no podía participar tenía que hacer un ritual para purificarse y recién poder participar nuevamente de las ceremonias religiosas. A un leproso no se le permitía acercarse a veces ni siquiera a 2 metros de la familia, y cuando hacía mucho viento, ni siquiera a unos 40 metros, porque había ese temor a que se acercara, a que eso fuera contagiado, porque el viento soplaba muy fuerte. Los leprosos vivían en una comunidad junto con otros leprosos, hasta que se recuperaran o morían, porque no tenían cura. Esta era la única forma en que, digamos, el pueblo había logrado también, por instrucción de Dios mismo, preservarse, mantenerse, ¿no? Porque realmente había mucha mortandad por esta lepra. Y no sé si ustedes recordarán, porque es un clásico y lo pasan en el tiempo de Semana Santa, esta película Ben-Hur, y en ella hay una escena donde cuando Ben-Hur regresa y va a lo que era su casa, y la encuentra vacía, no encuentra nada, él trata de buscar qué ha pasado con su mamá y con su hermana, y consigue, al seguir a una persona que los cuidaba, consigue ver que estaban justamente en ese lugar donde vivían los leprosos. Y él entra a buscar a su mamá y a su hermana, ¿no? Pero esa era la forma, digamos, como eran aislados totalmente de la sociedad los leprosos. Algunos comentaristas han dicho, y digamos ahí hay un paralelo, ¿no?, de la lepra, de lo que es la lepra en ese tiempo y lo que significaba versus la vida de pecado. Y muchos comentaristas dicen que Dios les estaba enseñando esto al pueblo. Recordemos que el pueblo de Israel tenía que ser enseñado nuevamente porque
estaba rodeado de pueblos que eran totalmente paganos, ¿no? Bueno, ahora sí volvamos a nuestro pasaje. Marcos comienza hablando directamente del leproso, ¿no? Y es una de las características de Marcos es el evangelio que va acción tras acción, no entra en muchos detalles, pero nos va diciendo cada cosa que va sucediendo y lo que él va relatando respecto del Señor. Y en este pasaje él comienza diciendo que el Señor tuvo el encuentro con el leproso. Pero este mismo pasaje se encuentra también en Mateo, el capítulo 8, y en Lucas, en el capítulo 15. Es interesante que Mateo añade y dice: cuando Jesús bajó del monte, mucha gente lo siguió. Y en esto se le acercó un hombre enfermo de lepra. Y es que Jesús acababa de terminar el Sermón del Monte, su enseñanza conocida como el Sermón del Monte. En los capítulos 5, 6, 7 de Mateo está todo el desarrollo del Sermón del Monte. Y él, terminando, dice, bajaba del monte, y en ese momento dice que mucha gente lo siguió, mucha gente lo seguía. Siempre desde el caminar la gente lo iba siguiendo, ¿no? Y dice que se le acercó un hombre enfermo. Y ahora imaginemos que mientras Jesús bajaba y con mucha gente alrededor, la gente lo seguía, él no estaba yendo solo. Y de pronto se le acerca un leproso. Y Lucas añade un detalle más. Dice, un hombre lleno de lepra. O sea, no era una enfermedad o no era una lepra que recién estaba comenzando, era una lepra que ya estaba avanzada. Y si tenemos en cuenta lo que hemos leído de Levítico, cómo es que tenía que presentarse un leproso, él no podía acercarse demasiado a la gente, ¿no? Había ese temor, esa repulsión a que se pudieran contagiar. Además tenía que ir gritando, inmundo, inmundo, para que la gente supiera que se estaba acercando, ¿no? Y yo me imagino que mientras el Señor bajaba del monte y toda la gente lo seguía, de repente escucharon o vieron al leproso, y es como que la gente se abrió. La gente se apartó porque venía el leproso. Y me imagino que eso le abrió campo, le abrió camino, y el leproso pudo llegar hasta donde estaba Jesús. Y dice que se postró donde él. Pero pensemos un momento, si esa situación la trajéramos a nuestra actualidad. No sé si alguna vez les ha pasado o han visto. Van caminando por la calle y de repente viene en sentido, digamos, directamente a nosotros, una persona andrajosa, sucia, de repente alguien que está padeciendo por los problemas del alcohol o las drogas, de repente a una persona fuera de sus cabales. ¿Qué hacemos? ¿O qué han visto que hace la mayoría de la gente? Cuando viene alguien así, desaliñado, sucio, caminando por la misma vereda. ¿Qué sucede normalmente? Nos movemos, ¿verdad? Nos movemos, o incluso algunos se bajan a la pista. La cosa es no pasar cerca, porque hasta ahí el temor de qué puede pasar, qué reacción podrá tener, qué cosa me podrá hacer. Y ahora imaginemos cómo era un leproso en ese tiempo. Cómo era repulsivo para la gente. Y a veces tiene que ver con lo que nosotros entendemos o creemos. Y mientras leí esto me recordé yo tengo una tía que ella era maestra y es costurera. Y ella misma me contó una experiencia que tuvo. Resulta que llegó ahí para que mi tía le cosa un vestido, una señora que tenía vitiligo, esta enfermedad que es la despigmentación de la piel, que se va poniendo manchas blancas en el rostro o en las manos. Y como me dijo un dermatólogo especialista, el vitiligo no es contagioso, es simplemente despigmentación de la piel
y tiene cura. Pero estoy hablando de esto fácil 20 años atrás, o de repente más, y no había tanto conocimiento de esto, y qué reacción genera en nosotros cuando vemos a una persona así. Y bueno, mi tía atendió, era su clienta, la atendió, y cuando terminó ya le entregó el vestido, terminó todo el tema de las pruebas, esta señora le dijo a mi tía: es la primera vez que me siento cómoda con una costurera, porque siempre he percibido como que cierto temor a la hora de hacer, digamos, la prueba del vestido, ¿no? Porque tenía las manchas del vitiligo, una enfermedad que no contagia. Pero si nos ponemos a pensar, ¿qué generamos en el otro con nuestras reacciones, que son producto de lo que creemos? ¿Cómo puede sentirse esa persona que viene caminando, quién sabe por qué, en la condición en que está, cuando nosotros nos abrimos, nos apartamos, nos bajamos a la pista y no queremos pasar por el costado de él en la vereda? ¿Qué tan conscientes somos de que eso generamos también en los otros? También genera una reacción en nosotros, ¿no? Eso, el temor nos hace apartarnos. Pero dice que este leproso, cuando se abrió el camino y llegó al Señor, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Y le dijo: si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Y estas palabras del leproso nos muestran que él se sabía indigno. Yo creo que él sabía que él no merecía nada, no merecía obtener algo del Señor. Me imagino que él se había quedado de repente de donde podía escuchar al Señor, pero abajo del monte, lejos de la gente, porque no podía acercarse. Y yo creo que reconocía esa condición y también delante de quién estaba, porque tenía que haber escuchado ya quién era Jesús. Y por eso creía que Jesús lo podía sanar. Tenía fe en que Él lo podía sanar. Pero lo que llama la atención de ese pedido que Él hace, de esa súplica, es que le deja la decisión al Señor. Si tú quieres, puedes sanarme, le dice al Señor. ¿Y cuántas veces nos sucede que le exigimos al Señor en nuestras oraciones? ¿Cuántas veces hasta nos podemos molestar porque el Señor no nos contesta como esperamos? A veces tenemos esa idea que el Señor no me responde, ¿no? No, pero ya le he pedido y no me responde. Y es cierto que Él nos enseña y Él quiere que le pidamos, ¿no? Pero también dice que a veces pedimos y no tenemos porque pedimos mal. Pero realmente el fondo de esto es la actitud de nuestro corazón. ¿Cómo pedimos? ¿Con qué actitud nos acercamos al Señor para pedirle, para suplicarle? A veces creo que no somos del todo conscientes de que no merecemos, porque no merecemos delante del Señor o que el Señor nos dé algo. Pero Él nos responde o nos da por pura gracia, como hemos cantado, por gracia. Pero, ¿qué pasó con Jesús cuando este leproso le suplicó y le pidió? Dice que movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Y dijo: sí quiero, queda sano. Y yo leo esto y digo una vez más, el Señor rompiendo los moldes, haciendo lo que no se esperaba. Lo tocó. ¿Y quién podía tocar a un inmundo? Porque él también iba a quedar en la misma condición. Impedido, o sea, el riesgo del contagio, pero impedido de participar de toda la actividad ceremonial religiosa del pueblo de Israel. Y digamos que eso era algo impensable, ¿verdad? Pero yo creo que él lo hizo, como hizo en otras ocasiones. Y él mismo decía:
para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre. ¿Sobre qué? Sobre todo. Porque Él tenía autoridad sobre todo. Y así que lo tocó. Y Él dijo también que Él había venido a sanar a los enfermos, porque los sanos no tienen necesidad de médico. Y me llama la atención que cuántas veces leemos que movido a compasión, que tuvo misericordia. Y eso significa que el Señor, conmovido en su ser interior, en sus entrañas, por esa situación del leproso, cayendo de rodillas delante de Él y suplicando. Y el Señor respondió, sí quiero, queda sano. Y yo digo, ¿qué respuesta del Señor? Y me ponía a pensar, ¿cuántas veces hemos sido conscientes de que el Señor nos ha respondido, sí quiero? Piensa por un momento, cuando tuviste tu encuentro personal con el Señor, cuando le dijiste, Señor, me rindo a ti. Señor, reconozco que te necesito. Señor, necesito tu perdón. Porque entendiste que tu pecado te apartaba de Él, que tu vida, tal y como iba andando, iba lejos del Señor. Así como el leproso no podía acercarse a la gente libremente. Eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. Ahora piensa en ese momento en que tú le dijiste, Señor, quiero arreglar cuentas contigo. Y el Señor dijo, sí quiero. Y si somos conscientes de que no merecemos nada del Señor, que es pura gracia, ¿cuánto pesa para ti? Sí quiero, cuando el Señor dice eso. Y el leproso quedó sano. Y al instante dice, la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Cuando el Señor pronunció la palabra y dijo, sí quiero, queda sano. En ese mismo momento, dice, inmediatamente. Y es que indudablemente el Señor conoce y sabe la respuesta que necesitamos. Cada uno de nosotros, diferentes circunstancias, pero Él sabe la respuesta que necesitamos. Y aquí el leproso necesitaba sanidad, porque él era un marginado, un despreciado, un rechazado de su sociedad, excluido totalmente. Y en la condición en que estaba, obviamente ni siquiera podía trabajar para autosostenerse. Así que la única forma que él podía tener para regresar, para, digamos, reinsertarse en su comunidad, era estando sano. Y me imagino la alegría de este hombre al verse sano. Y como decía Lucas, lleno de lepra, muy avanzada, y de repente ver que sano, ¿no? Entonces Jesús lo despide, pero con una firme advertencia. Eso me llama un poco la atención. Dice, no se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Y esto será testimonio público de que has quedado limpio. Eso era necesario, que el sacerdote lo examine conforme a la ley y lo declare sano para que pueda volver a la comunidad. Y Jesús le estaba diciendo, cumple la ley, necesitas hacer eso para que seas reconocido y puedas volver. Como hemos leído en Levítico 14, que se nos da tanto detalle para que sea justamente declarado sano. Pero dice, esto será testimonio público. Y es que en el tiempo de Jesús, la gente religiosa, ¿no? los maestros de la ley, no querían aceptar que Jesús era el Mesías. Esa era su lucha, su confrontación siempre con Él, tratando de tentarlo para que caiga. Entonces, como el sacerdote tenía que examinarlo, y según lo que veía, iba a haber total sanidad, tenía que declararlo sano. Y por supuesto eso implicaba
que Jesús lo había sanado. Porque el leproso iba a decirlo, testimonio palpable del milagro que había hecho. Y contra eso, los sacerdotes, los religiosos no podían hacer mucho. Y eso es parte, digamos, del testimonio que daba esta sanidad que hizo el Señor. Pero me llama la atención que primero le dice, no se lo cuentes a nadie. Y yo me pregunto, ¿se puede no contar una experiencia como esa? ¿Se puede callar cuando se han recibido un milagro del Señor de esa magnitud? Y esto fue sanidad física y también del alma, como vamos a ver. Pero para nosotros, ¿podemos callar? Porque decía, ¿y este hombre qué hizo? ¿Fue obediente a lo que el Señor le dijo? ¿Se fue de frente donde el sacerdote? No, el verso 46 nos dice, pero el hombre hizo correr la voz, proclamando a todos lo que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente a ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares apartados, pero aún así toda la gente de todas partes, seguía acudiendo a él. ¿Se puede callar lo que hemos recibido del Señor? ¿Qué estamos haciendo con este regalo que el Señor nos ha dado? ¿Lo estamos guardando solamente para nosotros o lo estamos compartiendo? Y creo que para hacer simplemente un paralelo, cuando miramos al leproso y las condiciones en las que vivía en su comunidad, y nos miramos a nosotros, la lepra, la vida de pecado, inmundo, impuro, imposible acercarnos a Dios en esa condición de pecado, de tener comunión con Dios. Sanidad, limpieza que recibió ese leproso. Si nos rendimos al Señor, perdón, limpieza, salvación. ¿Qué nos muestra esta vida? Este caminar, esto que hizo el Señor con este leproso. Y solamente un detalle más que me gustaría agregar, porque en Lucas capítulo 17 encontramos otra historia, otro encuentro de Jesús con leprosos, pero esta vez dice con 10 leprosos. Porque iba caminando Jesús y de repente, desde lejos, habían 10 leprosos y ellos gritaban, Maestro, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando el Señor los vio, les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y ellos se fueron. Y en ese camino, mientras ellos iban, dice que fueron limpiados. Y entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios y dando gracias a toda voz. Y este era samaritano, dice. Y respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo quien volviese a dar gloria a Dios, sino solamente este extranjero. Y a él le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. En otras traducciones dice, tu fe te ha sanado. Pero hay una notita, una observación que en el literal la palabra realmente es salvado. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuánto regresamos al Señor a darle gracias, a darle a Él la gloria? Porque Él es el que hace las cosas. Porque Él es el que nos da, nos sustenta cada día. Y de cuántas cosas que hasta pasan desapercibidas de nosotros. Pero comenzando por aceptarnos. ¿Verdad? Cuando leemos
que el evangelista Juan escribe y dice: vino a los suyos, pero los suyos no quisieron recibirle. Pero a los que lo reciben les ha dado el derecho, el regalo de ser hijos de Dios. Y eso es el regalo que Dios nos ha dado. ¿Qué estamos haciendo con ese regalo? ¿Estamos actuando como los otros 9 leprosos? Y eso me hizo acordar que cuando recién comenzaba en mi caminar con el Señor, una vez había un folleto que decía: ¿el Señor o los milagros? Y a veces nos quedamos con el milagro, nos quedamos con la bendición y perdemos de vista al dador de la bendición, al hacedor de los milagros, que es el Señor, el verdadero, quien nos quiere regalar, quien nos acepta con los brazos abiertos, quien nos responde: sí quiero, toma, ven. Vamos a orar. Señor, gracias. Realmente, cuando vemos tus enseñanzas, Señor, cuando nos muestras ese amor tan grande que no podemos entender totalmente, solo nos queda decir gracias, conscientes, Señor, de que no merecemos nada, que todo viene por tu gracia, por tu misericordia, y conscientes de que nuestro amor es simplemente respuesta, porque tú nos has amado primero. Señor, queremos ser como este leproso que sanó, Señor, que tú sanaste. Publicar, darte la gloria a ti, Señor, y que no perdamos ninguna oportunidad para hablar de ti, para reflejar, Señor, tu poder, tu amor, tu cuidado, y que los demás, Señor, puedan ver que su necesidad eres tú. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Tú ves mi anhelo, es mi corazón. Vengo a rendir mi vida ante ti. Libre y perdonado, sigo adelante con lo que tú tienes para mí. Sé que tú estás conmigo cada mañana al despertar. Tú estás a mi lado y no pienso rendirme jamás mientras tenga vida. Durante el tiempo que la tierra esté, mientras en mí quede aliento, para ti yo quiero vivir. Quiero vivir. Las tormentas vienen y la lluvia cae, mas bajo tu gracia estoy. Mis pies en la roca, firme en tu palabra, en tus promesas seguro estoy. Sé que tú estás conmigo cada mañana al despertar. Tú estás a mi lado y no pienso rendirme jamás mientras tenga vida. Durante el tiempo que la tierra esté, mientras en mí quede aliento, para ti yo
Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales como iCafé Iglesia. Además, también tenemos un correo electrónico. Recuerda también de que ya tenemos reuniones presenciales en el distrito de Barranco, así que si estás por Lima, puedes acompañarnos a partir de las 11:30 de la mañana. También te hago recordar de que tenemos un link para pedidos de oración y acción de gracias, y además que tenemos un día especial para poder orar uno por otro. Esos son los días jueves a las 7:30 de la noche. Si quieres información de cómo poder unírtenos, también escríbenos a las redes sociales o al correo electrónico. También, si es que deseas tener algún tipo de información sobre nuestros eventos culturales, puedes tener todo ello a través de las redes sociales de iCafé Lima. Ahí podrás encontrar noticias sobre conciertos, exposiciones de pintura, en fin, todo tipo de actividades. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros y esperamos de que tengas una maravillosa semana. Dios te bendiga.